Curso bíblico Profecías de Esperanza. Lección número 14. Estados Unidos en la profecía. Recordemos que en la lección anterior iniciamos nuestro estudio del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Aquí se mencionan dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. En la lección número 5 estudiamos el capítulo 7 del libro de Daniel y estudiamos los 4 grandes imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero recordemos que el imperio romano se desintegró por causa de las invasiones de las tribus bárbaras. El imperio mudó su sede a Constantinopla, pero cuando recuperó la sede en Roma, hacia el año 538, esta sede es concedida al obispo de Roma para que él gobernara. Y es así como surge el sistema papal. Dice la profecía que esta bestia hablaría palabras contra el Altísimo. Pero además de eso dice que a los santos del Altísimo quebrantaría y que actuaría durante 42 meses. 42 meses por 30 días. Eso nos lleva a 1260 días. En la profecía, un día equivale a un año. Es decir, que desde el año 538 debemos contar 1260 años. Y eso nos lleva a 1798. Cuando dice Apocalipsis 13 que recibiría una herida mortal. Y así fue. El general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, llevó cautivo al Papa. Pero dice la profecía que esa herida mortal sería sanada. Y nuevamente el tema papal recuperaría su poder. Y toda la tierra se maravillaría en pos de ella. Y en la actualidad el mundo se ha maravillado detrás de la Iglesia Católica. Pero hacia el final de este tiempo surgiría otra bestia. Nuestra primera pregunta dice: ¿de dónde surge esta bestia? Leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mientras la primera bestia, la Iglesia Católica, surgía del mar, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos dice que el mar, las aguas, representan pueblos, muchedumbres, gentes. Surgiría donde estaban las gentes, los pueblos, y en aquel entonces era Europa. Pero ahora surge esta bestia de la tierra. Hacia 1798, ¿qué país o qué lugar estaba logrando su independencia? Estados Unidos. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿en qué época surge esta bestia? Leemos Apocalipsis capítulo 13, versículos 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hacia el año 1776, Estados Unidos logra su independencia. Pero hacia el año 1798, por orden de Napoleón Bonaparte, el general Berthier lleva cautivo al Papa. Y pocos días después, el Papa muere.
La profecía dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Se acaba entonces toda la persecución y la matanza que se había llevado a cabo por medio de la Inquisición. Ahora el sistema papal había recibido una herida mortal. Al final de este periodo se independiza Estados Unidos y surge entonces ahora la segunda bestia. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué apariencia tiene esta bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos característicos de los Estados Unidos. Dice que hablaba como dragón, los cuernos como un cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación estadounidense. Pero Apocalipsis 13 continúa diciendo, versículos 12 y 13, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La herida mortal fue sanada. Es decir, que la primera bestia, a pesar de que el Papa había sido llevado cautivo y había muerto, de esa herida, la Iglesia Católica se levantaría, se recuperaría y nuevamente surgiría el sistema papal. Y hoy vemos esta segunda parte de esa bestia, ya esa herida mortal recuperada. Pero la profecía dice que esta segunda bestia ejerce toda autoridad de la primera, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquí ahora tenemos que hablar un poco acerca de el nuevo orden mundial. Esta expresión la utiliza Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. Recordemos que él es un ex jesuita que publica todos los acuerdos entre Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II en ese entonces, para sacar del camino al socialismo. Y luego entonces el Papa hace algunas visitas y en algunos lugares se desintegra el socialismo. Polonia, la antigua Yugoslavia, la antigua Unión Soviética, para sacar del camino a los enemigos. El plan, gobernar el mundo. Existen diferentes sociedades secretas, entre ellas los jesuitas, los masones, los hijos de Sión, los chinos, entre otras, y todas tienen líderes políticos en las diferentes naciones del mundo. Pero la Biblia habla de la unión entre la Iglesia Católica y los Estados Unidos. El mundo necesita un líder político religioso al cual seguir. No en vano han sido las visitas del Papa a las Naciones Unidas. No en vano han sido las visitas del Papa a los países islámicos. No en vano han sido las visitas del Papa a las naciones del mundo. No en vano han sido los pronunciamientos del Papa en favor de la comunidad LGBT. No en vano, el Papa ha hecho del domingo el día de la familia. No en vano, el Papa ha declarado el domingo el día de la juventud. No en vano,
ha sido cada discurso en favor de cuidar el planeta. Todo esto en busca de adeptos. Y dice la Biblia que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero otra característica de la segunda bestia, dice la segunda parte del versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Sí, allá en los Estados Unidos, allá surgieron muchos de los diferentes movimientos carismáticos y protestantes. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? Elías. Y Dios, cuando derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, y se le aparecieron a los discípulos como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Muchos de los movimientos carismáticos que enseñan o dicen tener el don del Espíritu Santo y que sobre ellos ha sido derramado y comienzan a hablar en lenguas. Muchos de ellos surgieron en Estados Unidos. Y el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación de algo o de alguien, como cuando nos miramos a un espejo. Allí está reflejada nuestra imagen. Pero la profecía dice que allá en los Estados Unidos se haría una imagen a la bestia. Allá surgieron muchos de los diferentes movimientos protestantes que son una imagen de la bestia, porque siguen las doctrinas y enseñanzas del catolicismo. Entre ellas, el creer y enseñar el falso día de reposo, el domingo en lugar del sábado, cuando no hay un solo texto que esto lo enseñe. Entre ellas, el creer y enseñar que después de la muerte hay vida y se va al paraíso o al cielo. Entre ellas, el creer y enseñar la doctrina o la creencia del infierno, cuando esta creencia no tiene fundamento bíblico. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿esta bestia tendría algún poder e influencia mundial? Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y hoy, Estados Unidos, sin duda alguna, es la nación más poderosa del mundo, tal como lo establece la profecía. ¿Qué nos sugiere esto entonces? San Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todas estas profecías nos indican que pronto vendrá Jesús. Está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginar. Prepárate y preparemos a otros, porque Jesús viene pronto. Dios te bendiga.